Muy buenas noches. Tras los informativos, las 9:02, hora menos en Canarias, en directo, como siempre, desde Televisión de Castellón. Llega los martes y es hora de debatir todo lo que nos preocupa y todo lo que ocurre en la Comunidad Valenciana, concretamente en la provincia de Castellón. Programa número 12 en este gran debate, donde hay 4 representantes políticos para hablar de sanidad. Si en el programa número 11, la semana pasada, hablamos de infraestructuras, esta vez vamos a hablar de la situación del sector sanitario en la Comunidad Valenciana y concretamente en la provincia de Castellón. Como ya saben todos ustedes, siempre tenemos contertulios para hablar de la actualidad, del pasado y del futuro, esta vez del sector sanitario. Comenzamos directamente para que sepan todos ustedes, los invitados que tenemos en el plató número 1, a Nieves Martínez, miembro de la comisión o miembro de la Comisión de Sanidad en el Partido Popular. Muy buenas noches y bienvenida. Hacía tiempo que no se pasaba por esta casa. Ya hacía unos cuantos meses que no nos dejábamos caer, pero encantada de que hayáis contado conmigo en esta ocasión. Muy buenas noches y gracias. Tenemos con nosotros a Miguel Alcalde, secretario de Sanidad del Partido Socialista en la provincia de Castellón. Buenas noches y profesional del sector. Buenas noches, un placer compartir nuestras ideas de sanidad con todos los ciudadanos de Castellón. También con nosotros Juan Emilio Adrián, candidato autonómico de UPyD, que se estrena también en esta casa. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Me estreno por partida doble, en televisión y en sanidad. Bueno, pues espero que no se vaya con un sabor de boca, ¿eh? Y nos vamos directamente con Podemos, que también se estrena. Pepe Trullén, representante de Podemos, que está inmerso todavía, ¿no?, en esas primarias que acaban de terminar el 2 de enero, ¿no es así? Sí, bueno, primero hicimos unas para decidir al Consejo Ciudadano Municipal y ahora estamos hablando del Consejo Ciudadano Autonómico. O sea, que están ya todavía sí. En este momento hay campaña electoral interna, pero que se puede votar, también todo el mundo que quiera puede inscribirse y votar. Bien, pues estaremos muy atentos, ya saben todos ustedes que se lo contaremos en las ediciones de los informativos que emite de lunes a viernes esta casa, de todo lo que ocurre en la provincia de Castellón. Y también tenemos que saludar a la comarca del Sports, que desde hace un mes ya estamos emitiendo en directo para todos ustedes, para ofrecerles la programación de lo que ocurre en la provincia. Pues bien, a partir de ya mismo nos metemos de lleno en la sanidad. Como saben ustedes, siempre les hemos preparado varios vídeos, esta vez en este programa número 12, de cómo se encuentra el sector sanitario en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Castellón. Comenzamos con las declaraciones del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Y todas las consultas que tenemos y encuestas realizadas de satisfacción vienen a decir que el 87,5% de los usuarios de la sanidad pública valenciana están satisfechos o muy satisfechos. Y eso es lo que nos anima a seguir trabajando. Con estas palabras, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, afirmaba la apuesta del Consell por una sanidad de calidad acorde al ciudadano, algo que no coincide con los grupos de la oposición que reclaman más medios para acabar con las listas de espera en los hospitales y centros de salud. A mediados del año pasado, Compromís denunció que solo en el hospital provincial existen 1.500 pacientes para ser operados, mientras que en el resto solo se ha acortado en 20 días el tiempo de demora, pasando de 85 a 65. ¿Por qué hay que esperar tanto para ser intervenidos? ¿Hay personal suficiente para atajar el problema? Como cada temporada estival, el cierre de camas en los centros hospitalarios se produce con el objetivo, según la Consellería, de ahorrar durante unos meses en los que baja la presión asistencial y el número de pacientes que requieren hospitalización, un total de 200 en toda la provincia. Desde la patronal sindical recuerdan cada verano que se trata de una medida errónea, ya que en algunos casos se producen saturaciones al ser una autonomía mayoritariamente turística. ¿Los hospitales están preparados para afrontar la llegada de turistas en época estival? ¿Y en invierno? Numerosas familias recurren a la ayuda de voluntarios para poder cuidar de algún familiar hospitalizado, hecho que debería de ser siempre gratuito, pero no es así. Los tablones de los hospitales están llenos de anuncios prestando este servicio por horas o días. ¿Cómo se controla el pago? Renovar la tarjeta sanitaria individual ahora tiene precio. Desde enero de 2015, los pacientes deberán abonar 3 euros por la pérdida, rotura o robo sin denuncia al solicitar una copia de la misma. Desde el área que dirige el conseller Manuel Llombart, señalan que el objetivo de cobrar por su duplicado es fomentar un uso correcto de este documento, algo que no comparten los pacientes, que además tienen que soportar un tiempo determinado para solicitar la renovación.
¿Y qué me dicen del copago a dependientes? Asociaciones y afectados no están de acuerdo con la medida por la que tendrán que pagar, depende en qué casos, por el servicio prestado. Situación que ha provocado la dimisión de la funcionaria responsable del área en Castellón. ¿Son medidas recaudatorias o de control? El pasado, presente y futuro de la sanidad lo debatimos hoy en Punto de Encuentro. Pues ahí estamos, lo debatimos, la actual situación del sector sanitario de la Comunidad Valenciana en Punto de Encuentro. Son muchas preguntas que tenemos en el aire, irán poco a poco desgranando los representantes políticos que están ahora mismo aquí en el plató número 2 de Televisión de Castellón. Pero si les parece, vamos a ir poco a poco cómo se encuentra la situación actual del sector sanitario en la Comunidad Valenciana. Vamos a comenzar, si les parece, con las representaciones dependiendo de las administraciones ahora mismo, en la actualidad, representadas en la provincia de Castellón. Nieves, del Partido Popular, situación sanitaria, ¿cómo se encuentra ahora mismo? Situación, yo diría que está, hablando en términos médicos, estable. Estamos en una fase de estabilidad. Pensad que la sanidad, como todos conocemos, se nutre de nuestros impuestos y todos somos conscientes del impacto que la sociedad española ha vivido y a la cual la Comunidad Valenciana pues no ha sido ajena, y mucho más teniendo en cuenta la infrafinanciación que durante todos estos años hemos sufrido y que el presidente Fabra día a día sigue reivindicando a Madrid, y que poco a poco se van haciendo cosas y se harán más. Entonces, como os comentaba, si la sanidad se nutre de los impuestos públicos sabemos de dónde venimos, de la economía, al fin y al cabo, del dinero público, y la sanidad que se ha seguido dando ha sido la misma, se ha seguido trabajando en los centros de salud, no se ha cerrado ningún centro de salud, no se ha cerrado ningún hospital, se está dando el mismo servicio, incluso se está intentando ampliar con nuevos servicios y, como habéis visto en el vídeo bien, intentando que nuestros ciudadanos día a día tengan mejores infraestructuras, como es el caso del reciente Centro de Salud Integrado que se ha inaugurado en Onda. Yo diría que está estable después de toda la época que hemos vivido. Esa sería mi análisis inicial. Después hablaremos, que ahí habéis metido muchos temas. Por eso mismo, luego hablaremos, tenemos tiempo, ahora hablamos y escuchamos las propuestas y en este caso la medida de qué opina sobre la situación del sector sanitario Miguel, del Partido Socialista. Bueno, ¿Se encuentra estable? Yo creo que ha sido optimista diciendo que el enfermo está estable. Primero, es un enfermo la sanidad de la Comunidad Valenciana. Enfermo por varios pilares mal planteados. Somos la comunidad del Estado con menos camas por habitante, tenemos menos ratio de personal que la mayoría de comunidades autónomas. No ha sido una prioridad. Hay más temas. Por ejemplo, se han intentado inventar modelos de gestión, el modelo Alcina, Manises, con el único fin de enriquecer determinadas empresas. No ha sido una prioridad para el Partido Popular una sanidad pública y de calidad. Ha sido una prioridad el aeropuerto, la Fórmula 1, las obras de Calatrava. No ha sido la sanidad. Y luego ha tenido mala suerte con quien lo ha dirigido. Si usted lee el número de imputados que han sido consejeros de sanidad, da vergüenza. Usted lee el doctor Rosado, Vicente Rambla de Castellón, el siguiente conseller. Eso nos ha perjudicado al sector sanitario, que nuestros máximos representantes estén implicados en todos estos temas. Desde luego no ha sido una prioridad ni un cuidado decir que está estable. Sí, no se han cerrado, pero mire, es que eso demuestra no conocer la sanidad. En sanidad el que no va hacia adelante, va hacia detrás. ¿Me entiende? Esto progresa, hay nuevas técnicas y decir, no hemos cerrado nada, pero qué viejo se le ha hecho lo que usted tiene. Seguiremos hablando porque han sido muchas preguntas que yo creo que han lanzado al Partido Popular. Ahora nos contestará UPyD. Juan, ¿estable? ¿No es una prioridad? ¿Es una prioridad para el gobierno actual autonómico, el sector sanitario? Desde luego nosotros no compartimos un diagnóstico optimista con respecto a la situación de la sanidad. Yo estaba revisando aquí notas de prensa, denuncias que hemos realizado nosotros en los últimos meses y bueno, hay cantidad de motivos
una mejora o una optimización de los servicios sanitarios en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, yo quería apuntar también desde un principio una idea que es de la que partimos nosotros, y es que los problemas de la sanidad en la Comunidad Valenciana no se pueden desligar de la pérdida de un concepto de sanidad nacional, es decir, de un proyecto de sanidad nacional en la cual no haya pérdida de derechos por parte de los usuarios y por parte de los trabajadores según el lugar donde vivan. Podríamos poner el ejemplo de que en ocasiones es más fácil poder tener asistencia sanitaria en Europa que si cambias de comunidad autónoma dentro de España. Entonces yo creo que esa es una de las raíces o seguramente la primera causa de la que hay que partir a la hora de analizar ya después internamente cómo funciona la sanidad en la Comunidad Valenciana, que evidentemente hay muchos temas y desde luego muchos de ellos mejorables. Pepe, Podemos. Vale, antes oyendo al presidente Fabra he oído que, bueno, en toda la introducción, que la gente está satisfecha, es verdad, la gente siempre está satisfecha de la sanidad española en general, o sea, pero hace unos años era el 90% de satisfecho, muy satisfecho, ahora es el 87%. No es que eso sea significativo, simplemente es un dato de esos estables que siempre se puede sacar. El día que cambie será cuando nos preocuparemos. A ver, se ha hablado en la introducción de las tarjetas, de que ahora se pagan y tal. No sé si es importante pagar 3 euros o no, luego lo veremos. Pero sí que me parece importante que después de 20 años de que se suponía que esas tarjetas iban a servir, como decía Juan Emilio, para toda España, y de 5, 6, 7 modelos de tarjetas distintos que han ido pasando uno detrás de otro, siguen sin servir para toda España. Y recuerdo que casi todos los consellers han cambiado la tarjeta. Hubo uno, Blasco, que estuvo como 5 minutos, pero cambió la tarjeta. Y le concedió la concesión de las nuevas tarjetas a una empresa que conocía. Y no sé qué más decir. Bueno, sí. Lo que estáis planteando, supongo yo, es, ahora que ya se abre el debate, ahora que conteste, si os parece, el Partido Popular, porque han habido varias preguntas que se han lanzado, ahora que conteste Nieves, unificar lo que son las tarjetas en todas las comunidades autónomas, ¿no? Llegar a acuerdos como mínimo entre comunidades, eso sería un primer paso, parcial, pero sería un primer paso de avance en esa cuestión. Bueno, ya se abre el debate cuando queráis. Yo lo primero que quería un poco plantear sobre la mesa es que aquí se ha cuestionado que la sanidad sea una prioridad para el Partido Popular, en este caso para el Gobierno valenciano. Si nos atenemos simplemente a los presupuestos de la Generalitat Valenciana, un 42% de los mismos van destinados a sanidad. 15 millones al día se invierten en sanidad. Y es que, por lo que estábamos comentando, un paciente estable es aquel en el que estás seguro de lo que estás haciendo y prevés que su evolución va a ser favorable. En ese sentido. Y en estos momentos, la sanidad, estamos ahí. Hemos conseguido pasar el momento peor y pese a eso se ha seguido invirtiendo en las mejoras de las infraestructuras de sanidad. Se han seguido haciendo infraestructuras en sanidad. Y eso es una realidad que me la podéis pintar de muchos tonos de gris, pero es una realidad que además nuestros ciudadanos palpan, utilizan día a día. Y decir que la sanidad no es importante, vamos, yo creo que se pueden quitar muchas partidas dentro de los presupuestos, pero los de sanidad han sido intocables y de día se sigue invirtiendo. En cuanto a lo que estáis planteando de las tarjetas, tenemos que son competencias que realmente se pasaban a las comunidades autónomas en un momento dado. El paso de informatizar, tal y como tenemos a día de hoy la sanidad valenciana, para los valencianos y valencianas ha sido importantísimo. Y merced al trabajo de muchas de esas personas que tú les has querido señalar, en este caso, por su parte de imputación, que habrá que recordar. Has nombrado varios consellers que yo en estos momentos no voy a nombrar, que han sido compañeros que habrán hecho sus cosas mejores, sus cosas peores, que ser imputado, hay que te dejas terminar, yo te he respetado. Ser imputado, hay que recordar a nuestros ciudadanos que no significa ser condenado, que ahí está el alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, que en su momento fue subsecretario de Sanidad, que hizo un gran trabajo en la Consejería de Sanidad, que fue imputado, divulgado por todo lo que son los medios, y que una vez esa imputación
no fue llevada adelante porque no se vieron indicios, los medios callaron y nadie dijo nada. Pues señores, hay que ahora también ensalzar ese trabajo de personas que han estado trabajando en Consellería, como en este caso es el alcalde de Castellón, y merced al trabajo del cual, y merced a esa informatización de lo que es el sistema sanitario, mucha de la asistencia que en nuestra comunidad se está dando, porque sabemos que somos una comunidad que realmente atrae a gente de otras comunidades y turistas extranjeros, por supuesto, hubo un momento en que todos los servicios que nosotros ofrecíamos no podían ser devueltos a nuestra comunidad. Y merced a todo ese trabajo, que ya no es el de la bata blanca, que es el de administración, de recuperación de esos recursos que los valencianos en un momento dado estamos exponiendo, ha sido recuperado. Y yo creo que eso también debería de ser ensalzado, en cuanto a que las tarjetas realmente deberían de ser más fácil la asistencia entre comunidades a nivel estatal. Yo estoy contigo y yo creo que eso es trabajo del Consejo Interterritorial, en este caso junto con el Ministerio y todos los consejeros de Sanidad. Y yo creo que las políticas que en este momento desde el Ministerio de Sanidad se están haciendo es en eso. Hay ciertas cosas en las que las comunidades, para que realmente haya equidad entre españoles y españolas, no deberían de dar pie a que las comunidades autónomas pudieran interferir entre ellas. Nieves, antes de continuar, me gustaría que hicieseis intervenciones cortas, porque ya llevamos casi la mitad, Sí. no por Sí, tu pero es que esto intervención, tenía sino ganas de en decirlo. general. También tengo que puntualizar que los medios de comunicación, entre ellos Televisión de Castellón, se hizo eco, tanto desde el principio hasta el final, Me parece desde que se perfecto. inició. Pero- lo digo porque habéis comentado el pero tema ya de los no, medios de pero comunicación, ya no. desde el inicio, desde que se empezó las sospechas hasta el resultado final. Esta casa, por lo menos Televisión de Castellón, empezó desde un principio hasta el final el seguimiento y se informó a los ciudadanos en esta casa de todo. Eso quiero dejarlo claro. En este medio de comunicación, en otros no lo sé. En este sí. ¿De acuerdo? Si me Quería permites, insistir. tú has hecho muy bien de nombrar al desimputado y no volver a nombrar a los que siguen imputados. Eso No, está, no. lo contrario que lo que has yo te criticado puedo- a los medios. He querido resaltar que imputado no es condenado. No, lo siguiente Hasta que que he lo dicho, vuelvan a pillar. que no es una prioridad. Yo recuerdo la campaña electoral de la anterior, que cuando se llevó en Valldusó, en un solar que aún no era propiedad de nadie, aparecieron 25.000 ambulancias, se montó una carpa y el presidente Camps anunció el hospital de Valldusó. ¿No? ¿Tú lo recuerdas? Seguro estarías en campaña. No estaba en la Valldusó, pero Sí, estaba en pero otro sitio. qué bonito, llegaban hasta gente vestidas de enfermeras, aquello un montaje al uso. ¿Se ha hecho el hospital de Valldusó? Mundo de ilusión. No. Pero es que yo trabajo en el Hospital General, yo soy cirujano del Hospital General, asistencial. Yo sé que la última gran reforma del Hospital General se hizo en el 86. Cualquiera que lea gestión sanitaria sabe que un hospital a los 25 años, hasta las instalaciones quedan obsoletas. ¿Vosotros veis anunciada alguna remodelación, modernización? No la vemos. La última fue el año 86, no era el gobierno del Partido Popular. ¿Por qué digo yo que no es una prioridad? Porque sí que he visto meter el dinero en otras cosas, en el proyecto de Calatrava, en el proyecto de no sé qué, no de la sanidad. Y la sanidad es lo que quiere la gente y lo que sufre día a día. Y no ha sido una prioridad. Y podemos hablar más y tú dirás lo contrario, pero la gente desea que no haya lista de espera. Hay listas de espera, no solo, además en cadena. Un señor pide su médico al médico de cabecera y tardan 3-4 días, pero lo manda al especialista y si le corresponde a determinado hospital de Castellón espera 8 y 9 meses. Pero cuando lo ve el especialista y le pide un TAC, una resonancia, unos análisis, vuelve a esperar. Y cuando deciden que es quirúrgico, que se debe operar, cae en la lista de espera. Entonces, que no es una Miguel, lista. eso podría ser un problema de la administración en el sentido de trámites, de No, documentos. no, eso es un problema de no poder atender la demanda. Porque, vamos a pero- ver, este es un problema de que no se atiende la demanda. Vamos a ver. Yo más Entonces que- no es la lista de espera de 40 días, son las cascadas que de hay lista de espera que pocos sufre el profesionales ciudadano de Castellón. Y un poco la Perdonad, solución. yo quería insistir en una idea, porque más que el rifirrafe que podáis tener, que ya es bastante habitual entre PP y PSOE con respecto a No, yo imputados soy y tal, yo creo que es profesional. más interesante insistir en una idea sobre la cual me gustaría que me dierais vuestra opinión
Y me gustaría también resaltar que nosotros pedimos claramente la devolución de las competencias por parte del Estado en materia de sanidad, igual que en educación. ¿Por qué? ¿Porque somos centralistas? No, porque las cosas hay que evaluar cuál es su resultado. Y el resultado es que, a pesar de que, como tú dices, se ocupe un 42% del presupuesto de la Generalitat en asuntos sanitarios, evidentemente hay muchos agujeros y hay muchas mermas en ese sistema sanitario. Y el problema, vuelvo a insistir, es cómo garantizamos que hay un catálogo de prestaciones y una asistencia, en definitiva, igual para cualquiera, según, independientemente del lugar donde viva. Y en función de ese análisis, igual que en otro tipo de competencia podría ser al revés, podríamos valorar que es mejor trasladar la competencia a las comunidades autónomas o a los municipios. En el caso de la sanidad y, por cierto, de educación, nuestro análisis es que la primera medida debería ser devolver la competencia al Estado, lo que no quiere decir que su gestión, evidentemente, su gestión quedaría en manos autonómicas, pero la competencia al Estado. Resulta que la idea de que hay corrupción porque hay autonomías, que básicamente podría ser una caricatura de lo que acaba de decir, es cierto, hay corrupción en todas las autonomías, pero cuando la sanidad dependía del Estado, en la época del antiguo dictador, también había corrupción. Es decir, la unificación no garantiza que esto va a ser limpio, lo que lo garantiza es que haya gente nueva. Yo no he entendido lo que tú has dicho en ese Es decir, sentido. Yo sí que lo entiendo. Cuando estamos hablando de hacer una cartera común de servicios para que nuestros ciudadanos vivan en la localización que vivan, no la tienen, hasta ahora no la han tenido. Dentro de la misma comunidad autónoma no es lo mismo vivir en Modella que vivir en Castellón. No, es que Juan, hay muchas yo no lo he diferencias en entendido todas de esas partes. maneras. Yo creo que lo que la idea de que la culpa es de las autonomías No. es una cortina de humo. No, la idea de que Las toda la autonomías culpa no la tiene son- la no son un corrupción problema. es querer poner la palabra corrupción por medio, si puede ser ligarla al PP y así no hablamos de otras A quien cosas. se le va a ligar, Yo creo sí, que ¿no? aquí lo que Porque se el va. compañero estaba exponiendo en este caso es el poder llegar a un acuerdo nacional con una cartera común de servicios que da igual que tú vivas en Ourense, que en Cádiz, que vivas en Zaragoza, que vivas en Castellón, Teóricamente y sería que así. todos legislación tengamos sea una también equidad nacional. hacia ella. Claro. Yo lo he entendido por lo Yo- menos así, yo lo no creo que entiendo estábamos que esto hablando de tendría otra dos cosa. fases. Mira, yo como filosofía creo que el servicio No, pero público... PP y PSOE no están de No, acuerdo yo con te esa voy a decir petición. nuestra postura. Yo creo que el servicio público, cuando el responsable más cercano está al ciudadano, más percibe las necesidades y más puede atenderlas. O sea, sería Pues una hagamos un fácil. Pues ahora te voy a municipal. Ahora te Pero- voy y te digo la segunda, pero por encima de eso tiene que haber un marco común. Entonces, nuestra postura es que haya un marco común, homogéneo, legislado los problemas entre comunidades, igualar las prestaciones, pero que luego el que lo gestiona, cuanto más próximo está el ciudadano y menos desde Madrid puede decir, no se cambia la lámpara. Pero ahora te voy a coger yo la palabra. Tú estás hablando de la cercanía al ciudadano. Yo soy Claro. médico de familia. Sí, ¿no? Cuando he venido aquí, acababa de ver a mis pacientes, por eso he llegado a lo mejor un poquito más tarde. Entonces, me refiero, en esa cercanía, en esa empatía, cuando oigo hablar de las listas de espera, cuando oigo hablar de muchas cosas, Y de de la que los gente que no tiene especialistas que no tiene piden la tarjeta. prueba, eso se relega en el tiempo, me quedo tranquila porque lo vivo día a día. Y en el día a día sí que es verdad que una operación de juanetes puede esperar 100 días para operar. Y en Pero el- yo sé que las operaciones importantes van, vuela, que Y en te el vuela. día a día Y hay parece personas que no mentira tienen que en estos tarjeta momentos el sanitaria. Partido Socialista salga con la bandera de la lista de espera, cuando sabéis muy bien, en ese sentido, en el año 95 teníamos casi Yo, me 180 estás hablando días de la, de espera. prehistoria para la pues gente, ya hace ¿no? tiempo que no os enteráis de cómo no. funciona el sistema, Sí, 20 sí, sí. años, ¿vale? Y 20 años después, las cifras que tenemos son, si no recuerdo mal, oficialmente, en junio de este año pasado, no sé si ha habido alguna recientemente, no la tengo, Lo hemos no la voy escuchado a en el decir vídeo. oficialmente, pero estamos en 64 días. Igualmente se ha criticado lo que es el plan de choque, el plan de autoconcierto, para intentar dar a esos ciudadanos una mejora en esa ansiedad que todos somos conocedores, Y a que unas percibimos empresas el un riesgo negocio. por Si ciertas quieres cosas. que hablemos del Pero plan de choque, realmente- abrimos el tema. Realmente, en lo importante, nuestros ciudadanos confían y siguen confiando, vamos, en la sanidad pública. Por que no supuesto. todos Aquellos que la disfrutamos, tienen, porque y eso algunas no lo se han podemos quedado transmitir fuera. Vamos a ver. como algo Algunas han sido negativo, ni mucho expulsados No, del no, sistema pero- sanitario. Siempre que se trabaja en gestión, Cuando subió y lo deberíais de saber, todo es mejorable.
Pero cuando Y expulsas toda gente idea del es sistema se buena, queda y por fuera. eso es algo dinámico No, y se va pero vamos cambiando a ver, lo largo pero del es tiempo. que confundir con números es muy fácil. Hoy, cuando no un te- enfermo... no te he dado ningún Cuando un número. enfermo, sí, has nombrado el del año Bueno, el de 95. las listas feas porque está Entonces, oficial, vale, sí. cuando un enfermo se le ofrece el plan de choque, ya no pasa a la lista estructural. Ya ese señor ya no sale en las listas. Renuncia, no se quiere operar, porque muchas veces se lo ofrece hasta fuera de la provincia. Y Y se lo- dice, yo no y con quiero una ir. coacción de, o te apuntas a este esto o señor tardarás 6 meses ya más. no cuentan los números que ella nos está diciendo. Luego ya vende el plan de choque como... Los números hay que pedirlos, ¿cuántos se niegan a entrar en el plan de choque? el 80 y tantos por ciento en Castellón. En Castellón, provincia, el 80 y tanto por ciento dice que no quiere. Y eso que no lo conoce bien el plan de choque. Que si lo conociese, no iría ninguno. ¿Vale? Yo soy cirujano general. Te voy a contar. Primero, se manda al enfermo a que sea visitado a un hospital privado sin historia clínica, donde aparece un cirujano que no viene de Castellón y que no vuelve a estar en Castellón, donde con la hoja de inclusión en lista de espera valora si se puede operar en esa clínica privada o no. ¿Vale? Si dice que sí, sí, tú lo debías de saber. Pues ese es el sistema que habéis puesto. Si dice que sí, se llama al servicio de admisión que fotocopia la historia clínica y las exploraciones que ha hecho otro facultativo. Vuelve y se ha de operar en fin de semana te lo voy a contar, como hay una bajada de ocupación en la clínica privada determinada, para que siga empleando sus profesionales, sábado por la mañana la mayoría de intervenciones. El cirujano se va, no es de esta provincia, y no vuelve a saber del enfermo. ¿Vale? Eso es el plan de choque que se ofrece. Eso tú me lo... Debo de haber visitado planes de ya choque que de la tú- provincia de Castellón que están fuera de ese en concreto que No, no. conoces tú y que estás Si exponiendo eso solo se hace en un aquí, sitio, si solo se hace exponiendo en un centro aquí. No. En este momento, vamos. Pues entérate que eres secretaria de Sanidad, ¿no? Por supuesto, por eso que estoy enterada, me parece tan fuerte que los pongas de esta manera así hacia nuestros ciudadanos, porque Bueno, nuestra pues, ciudad- yo creo Pero que yo la siempre digo realidad una cosa, y nunca es que ofende. la sanidad tiene una cosa muy positiva, y es que por mucho que contemos... Tiene muchas positivas. Bueno, aparte, mira si tiene positivas, que amamos la sanidad y por eso, entre Ya, otras pero cosas, estamos a veces también interesadamente. involucrados en política en ese sentido. Bien. Pero lo que yo me refiero es que por mucho que nosotros podamos extrapolar desde nuestro punto de vista sesgado, no solamente por la parte profesional, sino por la parte ideológica, cómo vemos la sanidad. La suerte de la sanidad es que nuestros ciudadanos, de una manera u otra, bien en la fase preventiva o en la fase asistencial o rehabilitadora, la utilizan día a día en la Comunidad Valenciana. Excepto y la aquellos que opinión han sido mejor vale, expulsados y no aunque tienen aquí no te valgan tarjeta. esas 3 décimas arriba o abajo, para mí sigue siendo Y la de los defienden, y la ciudadanos. defienden Hay los gente que se ha ciudadanos. quedado fuera, hay ¿No? gente que se ha quedado sin tarjeta y eso es desde hace 3 años. En determinado momento todos los ciudadanos que vivían en España tenían derecho a la asistencia. Eso se quitó y ahora tenemos una serie de colectivos como los jóvenes mayores de 26 años que no han trabajado, como los inmigrantes, que no tienen derecho a la atención. Se ha vuelto al sistema de seguros. Si no has cotizado, no tienes derecho a la atención sanitaria. Cuando habíamos conseguido llegar a la atención universal y gratuita para todo el mundo, algo que en todo el mundo se considera el sistema ideal, el sistema más eficiente, aunque luego tenga sus corruptelas, como los planes de choque, como la derivación a clínicas privadas, como las gestiones privadas, sistema Alcida, que son siempre menos eficientes sistemáticamente y que demuestran que lo más eficiente es público 100%. Estoy Bien, viendo yo a Nieves estaría que- de acuerdo en Estoy que... viendo a Nieves que dice que es lo que mentira. veo es Luego se que son el Grupo Podemos no hace intervención sin poner la palabra corrupción, corruptela, corrupto. Porque se da. En vez de hablar de sanidad, en este caso, para empezar. Estamos hablando del Real Decreto que tanto ha dado Que expulsó pie a mucha en gente este sentido. Mira, lo fuera del primero sistema. es que la sanidad sigue siendo pública, universal. y Menos para esas gratuita personas que se han en quedado España. fuera. Sigue siendo ese tipo de sanidad que Hay hemos conocido. gente que va a urgencias y le dan Empezaba una- lo que era mi intervención en lugar de una anteriormente receta, le dan diciendo una que la factura. sanidad proviene de nuestros impuestos, no proviene como en su día lo que era la Y el antigua sistema universal se cotización, paga que con solamente impuestos y es tenía para todo el asistencia mundo, a aquel a los que que se pagan pagaba y la los que no. seguridad social. No confundamos. ¿Habéis nuestros vuelto a ciudadanos. eso?
Todos los valencianos y valencianas tienen derecho a una sanidad gratuita, Menos universal aquellos que habéis dicho que y no de son valencianos y calidad. valencianas. Vamos a ver, Vamos Yo a... creo que- un momento, le quiero dar paso ahora mismo a Juan de UPyD. Nos quedan 5 minutos para irnos a publicidad y cambiar de tema. Estamos hablando de las listas de espera, pero en ningún momento se ha hablado en esta tertulia del copago de dependientes, de hepatitis C. Me gustaría, por favor, en estos 5 o 10 minutos que hablásemos también de ellos, porque solo estamos hablando de las listas de espera. Bien, Juan. yo creo que lo que estabas planteando ahora es lo deseable, pero me parece que es una cosa que se queda en lo declarativo en los últimos tiempos, porque efectivamente yo estoy de acuerdo en que hay determinados colectivos donde es necesario reforzar y garantizar su asistencia, por ejemplo, en los servicios de urgencias, menores, embarazadas, gente de otras comunidades. contemplado Hace en la unos ley. meses en Gandía, y fue motivo de noticia, se le negaba la prestación sanitaria a un señor que estaba aquí meses todos los años porque tenía a su hija aquí por un problema con la tarjeta. Y eso yo creo que es debido a que se aprietan las tuercas a los gerentes de los hospitales para ahorrar. Entonces buscan el ahorro donde no se debe hacer, o se busca el negocio donde debe haber un servicio público universal. Entonces yo, por ser un poco constructivo, es decir, creo que lo que hay ya en el marco de la sanidad valenciana es que plantearse cómo mejorar cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay mucho campo para mejorar. Podríamos pensar en si la Consejería de Sanidad y la de Bienestar Social podría refundirse en una única consellería. Podríamos pensar en si en una unidad, o sea, en la gestión de la salud mental en la Comunidad Valenciana, donde últimamente está habiendo bastantes problemas en cuanto a camas y a esa prestación con los enfermos mentales. Podríamos pensar en una ley de transparencia integral en la sanidad valenciana que se hiciera cargo de todo ese asunto de adjudicaciones. Podríamos pensar en transparencia en los cambios de modelos de gestión de los 5 hospitales, es decir, tenemos que tener una visión constructiva y positiva acerca de cómo mejorar esto. Lo que estabas comentando, Juanma, sabéis que bien que el Real Decreto a los menores de 16 años asistencia total, da igual que no tengan papeles ni apositio, ni por el estilo. Lo que es la mujer embarazada y el puerperio totalmente contemplado lo que es la asistencia en urgencias, totalmente contemplado, que pueda haber a lo largo de todo el territorio algún caso que sea motivo también de titular. Pues, no sé, yo creo que no solamente en sanidad, en cualquier ámbito que tratemos puede haber un caso aislado que sea incluso motivo de noticia en ese sentido, ¿vale? Y luego hablar de lo que es la dotación, en este caso en la provincia de Castellón. Yo antes estaba oyendo hablar al compañero del Hospital General solamente. El Hospital General mejoras ha recibido, o sea, si no se estaría cayendo, eso para empezar. Y luego hablar en la provincia de Castellón que no ha habido una dotación de infraestructuras cuando hemos tenido una ampliación importante de lo que ha sido el Hospital de La Plana, que es verdad que se anunció la construcción de un hospital de la Val d'Usó. Pero yo creo que a cualquier ciudadano de la Val d'Usó que vayas con una alcachofa a preguntarle si en los momentos actuales que hemos pasado entiende que no se haya podido construir el hospital en su ciudad, ¿Y tú crees que Camps creía que lo iba a hacer? y sabe cómo o está pasando el momento económico que de una manera u otra todos, si no en primera persona, hemos tenido a nuestro alrededor, lo entiende perfectamente que en estos momentos la Consejería de Sanidad no se haya metido en ese embolado, sino que haya ampliado el Hospital de La Plana, dando un mejor servicio a lo que es esa zona de la Plana. En ese sentido, se hayan mejorado centros de salud como el de Onda, se haya seguido trabajando en un hospital como es el provincial, que es de referencia en la provincia de Castellón y que aquí no lo hemos nombrado y que debería ser orgullo de todos los castellonenses. Miguel y Pepe, por favor, rápido que nos hemos Te quedado. voy a decir 2 cosas breves. Has dicho que a los ciudadanos les gusta la sanidad, que la defienden, que están satisfechos. Para mí ha sido ejemplar la lucha de los ciudadanos de Madrid, de los sanitarios, con la marea blanca, cómo se han opuesto a las ideas, porque me imagino que la ideología de Madrid, no es lo aquí, mismo, la ideología de Madrid no, a Valencia no habrá cambiado mucho, hasta no que hicieron confundamos. retirar los decretos de privatización. La gente estima su sanidad pública y han tenido que parar estas cosas. Estos enfermos de hepatitis que tanto están, yo os conozco el tema. Cuando hablas con hepatólogos te dicen que ellos clasifican la hepatitis C en 4 estadios, que en los 2 primeros
las medicaciones actuales consiguen curaciones del 95%. En los 2 estadios siguientes, más graves, superiores al 80%. Y que se esté regateando estos medicamentos y que tenga que haber gente encerrada. Vamos a ver, no somos desde mi partido los que queremos que Farmaindustria se haga millonaria con España. No queremos eso. Eso a lo mejor los intereses en las industrias farmacéuticas... Es que ahí está el kit de la cuestión. Ahí está el kit de la cuestión donde se está trabajando. Gestionar, comprar a precio adecuado y no negárselo a ningún ciudadano. Vamos a dejar trabajar al Ministerio, que es lo que está haciendo. Los dos partidos habéis sido muy tolerantes con Farmaindustria. Recientemente, en una de las últimas sesiones que hemos tenido en pleno en Cortes, salió este tema, el de la hepatitis C, los tratamientos de la hepatitis C, que tanto están dando que hablar. Fuimos capaces, todos los grupos políticos allí representados en estos momentos, de llegar a un acuerdo. Y la esencia del acuerdo es dejar trabajar al Ministerio para que todo aquel que necesita un tratamiento se le siga dando el mejor tratamiento y el de última generación, como hasta ahora se ha podido. Pero dejémoslo trabajar y que haga su parte. Termina Pepe y nos vamos a publicidad. Como ha salido la hepatitis C, tengo que decir que será un tratamiento a un precio abusivo porque los dos grandes partidos han sido muy tolerantes con la industria farmacéutica y toleran que un producto que podría venderse a 8 euros se venda a 1.000 euros la pastilla. Y eso cuando hay leyes perfectamente dispuestas para impedirlo. Y cuando esos laboratorios que se escudan en la investigación no han investigado esos productos. El Sovaldi no lo investigó Gilead, lo investigó un laboratorio público británico, luego lo vendió a un laboratorio americano y este se lo vendió a Gilead. Y ahora lo vende a 100, 200 veces el precio de lo que vale. Y eso lo toleran los gobiernos de España, de Francia, creo que de más sitios, y no debería tolerarse. Comentabas hace un momento que lo han tolerado, según Podemos, el Partido Socialista, el Partido Popular. Luego contestáis de acuerdo y también que hable UPyD. Nos vamos a publicidad, ya que la publicidad es la que llama a la puerta y hay que darle paso. Volvemos en unos instantes a hablar, que no hemos hablado todavía, del copago a dependientes y tampoco de la deuda, entre ellas la situación de los boticarios en la provincia de Castellón. La sanidad en punto de encuentro hasta ahora. Pues ya lo ven, cómo está la situación calentita en esta primera parte que ya hemos culminado en punto de encuentro, hablando de la situación del sector sanitario en la Comunidad Valenciana y concretamente en la provincia de Castellón. Estábamos hablando de las listas de espera, estábamos también hablando y tratando sobre el hepatitis C, el copago de dependientes. Juan, me gustaría que terminaste esta intervención, esta primera parte que nos hemos dejado a medias de UPyD, y ya directamente daremos paso a lo que es el vídeo para ofrecerles a todos ustedes cómo se encuentra, en este caso, en la situación económica del sector sanitario en la provincia de Castellón. Cuando quieras. Sí, yo, por bajar a cosas concretas, me gustaría saber si es admisible que salga una oferta de empleo última con no llega a 300 plazas cuando se podría valorar que en el sector hacen falta 10.000. Me gustaría saber si no sería razonable en la cuestión del copago tener en cuenta pues si el paciente es crónico o no, si está polimedicado o no y por supuesto cuál es su renta. Me gustaría saber, bajando también a cuestiones de Castellón, si no sería conveniente plantearse de forma decidida el que el servicio de radioterapia, que tan importante es para los pacientes oncológicos, por ejemplo en el provincial, darle remedio comprando una segunda máquina y una tercera que pudiera estar descentralizada en el norte de la provincia. Y me gustaría saber si eso que han hecho en algún sitio, como es asumir la gestión de las resonancias magnéticas, en vez de que lo hiciera ERESA, no sería algo digno de estudiar
para ver si supone más eficiencia y mayor ahorro en otros centros médicos. Juan, son muchas preguntas. Voy a intentar pedir brevedad. No sé a quién se le quiere lanzar esta pregunta. Supongo al Partido Popular, al Partido Socialista también. ¿A quién? Bueno, son temas que alguien tendrá que responder por ello. Por supuesto, quien tiene la competencia. Vale, Vamos, si quieres, Partido un poco Popular. sobre la Nieves. marcha. Bueno, yo creo, centrándonos en lo de la hepatitis C, yo creo que lo tenemos todos claro. Es una de esas medidas como lo de las tarjetas, no se puede comparar ni muchísimo menos, pero sí que desde un punto de vista totalmente central debemos de dejar de trabajar el Ministerio, porque yo creo que en eso tenemos que estar todos los grupos de acuerdo. No hay pie a no estar de acuerdo en que lo mejor que hay en el mercado tiene que ser ofrecido a nuestros ciudadanos, y por ello tenemos que trabajar. Yo sé, lo que me refería antes, que tenemos que dejar trabajar en esas negociaciones al Ministerio, porque al fin y al cabo el dinero que dejemos de destinar en a lo mejor esas cantidades excesivas que pueda pedir el laboratorio y no se pague para esos tratamientos, como esos tratamientos se harán igualmente, si no nos gastamos una gran cantidad de dinero ahí, ese remanente de dinero que no te gastes ahí, lo vas a poder destinar a otra cosa en sanidad, El problema es y que mientras siempre están será reunidos, positivo. cada día mueren 12 pacientes. Ya se fue la señora Mato, gracias a estas, y ya veremos si el otro soluciona algo, que esto no va de ayer. Eso de dejar trabajar es Vamos cuando, a ver. como si el invento fuera de antes de ayer. El invento la no es desde señora Mato, ayer, y desde luego, no lo iba a hecho, solucionar. los últimos fármacos que han podido haber en el mercado se han estado dando a los valencianos y valencianas. De los 500 tratamientos que se han dado a nivel de España, 84 han Pero sido para la 500 comunidad cuando- valenciana. Es que 84. Hay que cumplir tú ciertos mismo criterios. acabas de decir una cosa. Tú acabas de- 500 con la población que tiene hepatitis C. Pero, vamos Qué a ver, vergüenza pero decir como, esa como cantidad. médico tú sabes que seguramente en quirófano tú no abrirías a cualquier paciente, tendrá que cumplir ciertos Claro, criterios de claro. garantía para que tú como cirujano Yo estoy hablando intervengas. solo de los Pues, que en de los garantía. medicamentos sabemos que todos los medicamentos tienen sus efectos positivos Pero y también tienen sus 500 efectos pacientes en negativos. España Vamos a es ser constructivos vergonzoso. porque yo creo que enredarnos en este tema políticamente no beneficia a nuestros ciudadanos. Os lo en voy a ese decir, por sentido. favor, contestad a las preguntas, aunque sea algunas. Habían más de UPyD. temas también que has dejado caer. En cuanto a lo de personal que hace el falta, personal. los criterios la del OPE, copago. La OPE va en base a las tasas de reposición que desde el Gobierno central se han permitido en este caso. En el 2014 se permitió un 10%, la intención en el 2015 es que sea del 50% y que realmente la OPE pública sea una oportunidad para todos los interinos, sobre todo que están trabajando en la sanidad pública. Sabéis también que hubo una conversión de lo que eran acúmulos de tareas que durante una época se transformaron en interinidades, y eso tiene que convertirse en plazas. Vamos a dejar que exista esa OPE, que además nos asegura que vamos a continuar con la sanidad pública. Eso que muchas Pero veces vamos el a Grupo ver, sí, Socialista sí, aquí sí, le Nieves, pone en duda. Nieves, pero Pública. es que siendo la comunidad con más bajo ratio de sanitarios, ver OPEs de este tipo que no llegan ni a cubrir más que el 10% de la reposición, vamos bajando en la escala de Pues- sanitario por ciudadano. Pues yo vamos me bajando. voy a volver otra vez a la prehistoria que me decías antes. En el 95 no me gusta dar números porque los números siempre bailan y apuntados en un papel están mejores. En estos momentos los tengo así, pero creo que eran unos 35.000, 36.000 profesionales los que trabajaban en la sanidad pública valenciana. A día de hoy son más de 60.000 trabajadores. O sea, algo se estará Seguro. haciendo bien en ese sentido. En cuanto a lo de las resonancias, esa externalización que muchas veces es positiva porque al fin y al cabo redunda en mejora para que tengamos más partidas presupuestarias que poder eso es más caro. afianzar Cuando a se los externaliza ciudadanos. es más La caro, el doble. externalización tenemos el ejemplo claro en el Hospital Provincial de Castellón. Se armó también mucho ruido en el hecho de que se iba a privatizar y a la hora de la verdad Tuvo que pararse nada como la de lo marea dicho. blanca, la No, gente lo nada paró, de- nada los de la sindicatos marea y las blanca. protestas lo Las pararon. cosas Mira, es que a mí lo que tú me dices siendo médico, el proceso diagnóstico radiológico no es esta empresa hace las simples, esta hace el TAC, esta hace las ecografías, esta la resonancia. Eso es prehistórico. El proceso diagnóstico radiológico lleva a que el radiólogo ve lo que hace, ve qué prueba se complementa y le hace la siguiente. Y aquí tenemos un corte. Esto lo hace una empresa privada. Los radiólogos de los servicios no ven las exploraciones. El radiólogo que hace las resonancias no está viviendo el proceso diagnóstico. ¿Sabes lo que pasa? Que se hacen resonancias las que pida la gente. Enseguida se le pagan a la empresa y la empresa se lleva su dinero.
Y eso es lo que está pasando. El proceso radiológico diagnóstico debe ser integral. Y eso da calidad. Y yo pregunto, ¿esto puede afectar a la situación económica de las arcas autonómicas? Vamos a ver uno de los vídeos donde ya prácticamente nos quedan 5 minutos de programa que ha elaborado mi compañera Noelia. Yo creo que vamos a escucharlo por lo menos, la situación económica del sector sanitario en la comunidad. Vamos a escucharlo y a ver esas propuestas y resoluciones por parte de nuestros invitados. Cerca de 2 años han tenido que esperar los boticarios para recibir los pagos de la Generalitat por los medicamentos dispensados en las farmacias. Muchos de ellos se han visto obligados a tener que pagar los medicamentos de su bolsillo o poner en riesgo su patrimonio para no quedarse sin productos. La situación, al parecer, ya se ha formalizado, pero el colectivo no se fía. ¿Creen que la Administración autonómica cumplirá a partir de ahora los plazos marcados en el calendario? El pasado, presente y futuro de la sanidad lo debatimos hoy en Punto de Encuentro. Estabais hablando también un poco de, en este caso, las plantillas, como ha puesto encima de la mesa Juan de UPyD. Estabais hablando también del hospital provincial. ¿Cómo se encuentran ahora mismo los boticarios? ¿Van al día? Bueno, ¿Siguen yo con tengo algún pago pendiente? Tengo aquí la copia de la denuncia que en su momento hizo el Sindicato Libre de Farmacéuticos, que yo me he quedado impactado porque va dirigida a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada. Entonces, claro, que en algún momento, en este caso aquí, en nuestra comunidad autónoma, los farmacéuticos estén dirigiéndose a una fiscalía contra la corrupción y criminalidad organizada para reclamar deudas de la Administración con respecto a los servicios que han prestado y a los medicamentos que han distribuido a los pacientes, a mí me parece que no es, desde luego, propio de no ya de una comunidad, sino de un país medianamente desarrollado. Sí, es que creo que el Partido Popular ha estado ahorrando dinero donde ha podido. No puede enfrentarse a la industria farmacéutica porque tendría que pedir permiso a Madrid, pues entonces se enfrenta a los farmacéuticos, que son como más de ir por casa y ya te paga del año que viene o al otro, ¿no? O a los dependientes que no pueden defenderse, les pone un copago, quita la dependencia a miles de personas, sabemos, y en general se hace todo con falta de transparencia. Aquí vuelvo a estar de nuevo de acuerdo con Juan Emilio en que la transparencia es lo fundamental. La transparencia, como ha dicho él, en las adjudicaciones, en los modelos de gestión. Y yo añadiría un punto más que no se suele mencionar y es en la salud ambiental. Es decir, es necesario que sepamos cómo está el agua que bebemos y el aire que respiramos. Porque aunque creo que recuerdo una intervención en las Cortes en que se habló de si la gente bebe o no agua del grifo, pero el aire lo tenemos que respirar todos. Y ahí, muy cerquita de aquí, en el Grao, hay un sitio que suelta unos humos que yo me sospecho que no son muy buenos para respirar. Bueno, hablaremos del medio ambiente, si te parece, en otro programa. De lo que él ha dicho, él ha hablado de la radioterapia. Tenemos una provincia que la planificación sanitaria llegó a concentrar la oncología médica y radioterápica en un solo hospital. Eso que en un principio, cuando eso no tenía gran entidad, pudo ser operativo, hoy no lo es. No hay especialidad que necesite más correlación con los clínicos, con los que operan, que la oncología y la oncología radioterápica también. Un enfermo que es operado en Vinaroz, de hecho que hubiera en Vinaroz tiene que acudir a oncología al provincial. No hay hospitales de nuestra entidad que no tengan sus servicios de oncología. Los que hagan la planificación sanitaria deben descentralizar la oncología. No digo que no tenga una dependencia y una coordinación. Hoy hace falta discutir los enfermos uno a uno, el oncólogo, el clínico, el hematólogo, y no llenar unos formularios y mandarlos al provincial. Eso no es moderno. Esa es la primera cosa. La segunda cosa hay que replanificar la oncología en esta provincia. La siguiente, habéis hablado de si cobran los farmacéuticos o no. A mí, los farmacéuticos que ahora se han puesto bastante al día. Ha habido unos créditos del gobierno central para... Yo, y saliéndome del tema sanitario, cuando leía en qué los empleaba Alberto Fabra, y que la prioridad había sido pagar a Valmor, empresa que organizaba la Fórmula 1. En ese sentimiento, digo yo que no es prioritario ni pagar a los farmacéuticos, ni pagar la sanidad, ni meter más profesionales. Así venía en la prensa reflejado, que la primera deuda que se atendió fue esa.
Y tú luego ahora me podrás vender No, que es no una te vendo prioridad la nada. sanitaria. Ahí sí que te voy a... No, Me ahí quedan te- 2 minutos, Nieves. lo primero, te voy a dar números. Para los grandes eventos de la Comunidad Valenciana del presupuesto se va un 1%. Para la sanidad, 42%. Que piensen nuestros ciudadanos, porque claro, ¿No es es muy verdad que fácil hablar compraron, de cobraron es muy primero los fácil de la aquí Fórmula tienes. 1? Yo te he escuchado. Contéstame, Los 2 contéstame. minutos déjame contestarte. Me voy fuera de tiempo. Grandes eventos, 1%. Sanidad, 42%. El FLA que nos ha llegado, merced al gobierno de Mariano Rajoy en Madrid, nos ha permitido pagar muchas cosas. La Fórmula 1, bienestar social, sanidad, educación y puede que también la Fórmula 1. Fue lo primero que se pagó. Pero, señores, vuelvo al inicio de mi intervención. Y el trolebús. ¿Cómo está la sanidad? Está estable. Reflejo de esa estabilidad es a día de hoy el pago a los farmacéuticos. Se está haciendo a 45 días, se está haciendo así y la intención es que continúe así. Estable. Veo a Juan, Dentro veo a de la Juan que gravedad. está mirando ahí de reojo. Te voy a dar un minuto porque ya estamos al final del programa para que cada uno deis vuestro mensaje a la ciudadanía, vuestras propuestas Sí, mi y mensaje- un poco el resultado de lo que hemos estado escuchando, que supongo que todos ustedes, cada uno tendrá su opinión de todo lo que hemos escuchado de cada representante político y también profesional del sector sanitario en la Comunidad Valenciana. Así que, Juan de UPyD, ahí tiene la cámara, adelante. Un minuto. Sí, mi mensaje es bastante específico, es decir, si queremos analizar las cosas seriamente y con rigor y con una perspectiva a medio y largo plazo, tenemos que darnos cuenta que para que no haya un segundo acelerador en lo provincial que se estropee cada 2x3 y para atender esa necesidad, o para que haya otro en la zona norte de la provincia, o para que las resonancias magnéticas estén mejor gestionadas, sean más eficientes y más baratas, tenemos que ir al fondo del asunto. Y el fondo del asunto es que se ha perdido la noción de un sistema nacional de salud. Entonces, no es un problema de que sea culpa de las autonomías, sino que en este caso la gestión que realiza esa administración no es la más eficaz y que para garantizar la igualdad de prestaciones es necesario rescatar la idea de ese sistema nacional de salud. Miguel, Partido Socialista, un minuto. Bueno, yo seré breve. Desde nuestro partido no lo tenemos que decir, lo hemos demostrado repetidas veces. Seguro que si Chimo Puig es el nuevo presidente de la Generalitat, no hará a lo mejor un aeropuerto, no hará Tierra Mítica, no hará la Fórmula 1, no hará la Copa de América. La sanidad será un tema prioritario, pública, cubriendo las necesidades de los ciudadanos. Y si no podemos ver las carreras de Fórmula 1, las veremos por la televisión. Pero nuestros ciudadanos no se quedarán sin la medicación que precisen. Y nos vamos directamente con Pepe, representante de Podemos. Sí, se ha comentado que ahora mismo hay más trabajadores de la sanidad que hace unas décadas. La pregunta es, ¿son trabajadores de la sanidad o son cargos? ¿Son gente nombrada a dedo? ¿Son enchufados en general? ¿Y se va el dinero con los empleados y con los tratamientos? Sabemos que con los tratamientos farmacológicos sí, porque son muy caros en España, pero también se va mucho con las derivaciones a hospitales privados y con cosas como la falta de transparencia. Y en un tiempo nuevo todo esto se hará de otra forma. Bien, pues esa es la reflexión de Podemos y terminamos con Nieves del Partido Popular. Un minuto. Yo quisiera transmitir a los ciudadanos, en este caso nuestros conciudadanos de la provincia de Castellón, tranquilidad, la tranquilidad que transmite el decir que esto está estable. Hay que reconocerle al presidente Fabra en este caso que relegando muchas de esas cosas que están en la boca de lo que es de la oposición, ha velado desde el minuto 1 por los servicios sociales. De hecho, en los presupuestos que él ha realizado, 9 de cada 10 euros han ido para esos servicios sociales, para bienestar social, para educación y en el tema que nos atañe hoy, para sanidad. Que nuestra provincia, no hay que contarlo, nuestros ciudadanos han vivido el desarrollo y la transformación que a lo largo de los últimos años han tenido. Que yo, como persona de esta provincia, cuando voy a Valencia me siento orgullosa de ese hospital que tú dices que no debe estar centralizado y que para mí es un orgullo tener un hospital como el Hospital Provincial en Castellón, referencia no solamente a nivel estatal, sino internacional. Y que yo creo que viéndolo globalmente, a lo mejor desde mi visión sesgada, desde otro punto de vista de la medicina, que el que otros compañeros puedan practicar,
el paciente, cuando esté inmerso en ciertas patologías, agradece el trabajar con gente especializada en esos temas, pero sobre todo transmitir eso, que en estos momentos hay estabilidad y el paciente evoluciona favorablemente. Bien, pues ahí tenemos un poco más de un minuto, te he dejado, Nieves. Sí, sí, sí. Partido Popular, Partido Socialista, UPD y Podemos. Esto ha sido las propuestas y la situación y el punto de vista de cada uno de los representantes políticos de la provincia de Castellón, de prácticamente toda la Comunidad Valenciana, de las 3 capitales valencianas. Por nuestra parte, nada más. Volvemos el próximo martes hablando del balance de Fitur, si sirve o no, un evento que arranca sus puertas este próximo miércoles, de aquí a unas horas, donde un equipo de esta casa de televisión de Castellón se ha trasladado para ofrecerles toda la información de todo lo que va a ocurrir durante estos días y que se lo contaremos todos en los informativos de esta casa, su casa, en Televisión de Castellón. Hasta mañana.